Dios les bendiga, les envío un cordial saludo a todos. El día de hoy Nani no me podrá acompañar, que se encuentra de viaje, pero estamos acá ya listos para compartir el tema que habíamos anunciado anteriormente, que se relaciona con la marca de la bestia o el 666, que es un tema muy conocido, ¿verdad? Que hemos escuchado bastante, sobre todo en los últimos años. Y hemos visto cómo ya en algunos países empiezan a implantar chips, lo relacionan rápidamente con la marca de la bestia. O también hemos visto que ahora con todo esto de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, se habla que la vacuna podría estar relacionada con la marca de la bestia, el 666. Entonces hay muchas especulaciones al respecto y por eso es que el día de hoy vamos a compartir un poco acerca del tema y para ello vamos a comenzar leyendo, en Apocalipsis 13:16. Y dice la palabra de Dios, y hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Empezamos viendo entonces, hemos estado hablando acerca de los tiempos del fin, y una de las cosas que nos trae el tiempo del fin en Apocalipsis 13 es que luego de que la mujer va al desierto, viene este hijo que nace, va al cielo, ya hablamos del arrebatamiento. Este dragón aparece ahora nuevamente en el capítulo 13 de Apocalipsis junto con dos bestias que vamos a ir viendo poco a poco, pero al final del capítulo menciona una marca que se va a estar aplicando a las personas. Y cuando nosotros vemos la palabra marca, viene de la palabra griega en Strong, que es jaragma, que es el G5480, y se refiere a un sello, a una etiqueta o una etiqueta de servidumbre. Dice, y se podría relacionar muchas veces con aquel marcaje que hacían de los animales. Se recuerdan que a veces cuando hemos visto programas de televisión donde hay ganado, los marcan así a fuego y les ponen una señal en el lomo, en el costado, para identificarlos a qué rancho pertenecen. Pues algo así es lo que sucede con esta marca de la bestia. Ahora, como todos sabemos, el diablo siempre es imitador, que el Señor lo reprenda. Trata de imitar todo lo que Dios hace. Por ejemplo, Dios envía un Mesías o un Cristo y Él va a enviar un anticristo para tratar de confundir al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios también ha puesto sellos. Y uno de los primeros sellos que encontramos en la Biblia lo vemos en Génesis 4:15. Y aquí la Biblia nos narra la historia acerca de Caín y Abel. Pero dice que Caín se levantó en contra de su hermano porque se puso celoso en algún momento que su ofrenda había sido aceptada y la de él no, o Dios había visto con más agrado la ofrenda de Abel que su ofrenda, y se llenó de celos al punto que mató a su hermano. Ustedes ya sabemos la historia, es una historia muy conocida de la Biblia, y entonces Dios le dice que para que nadie lo mate a él le va a poner una marca. Y entonces ahí aparece la palabra Ot, que es el hebreo 22:6, que es una de las primeras marcas que aparece en la Biblia y no la pone el enemigo, sino que la marca la pone Dios. Y esta marca iba a servir para que todo el que viera a Caín pudiera identificarlo y no levantara su mano en contra de él para, para matarlo. Luego vemos en Éxodo 12:13 que aparece otra marca que también Dios pone. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, una de las últimas plagas que ellos atravesaron fue
la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero para que ese espíritu de muerte que iba a venir e iba a atravesar todo el pueblo de Egipto no tocara a los primogénitos hebreos, ellos tenían que marcar en el dintel de la puerta y en cada uno de los costados de la misma sangre de cordero. Pero eso iba a servir como señal. Y es la misma palabra que utiliza en la señal de Caín, que es la palabra Ot. Entonces cuando llegó ese ángel vengador o ese espíritu que iba a matar a los primogénitos, no tocó las puertas que tenían la señal de Dios. Luego vemos que también en Génesis 17:11, la misma circuncisión del pueblo de Israel iba a servir como una señal. De hecho, nosotros sabemos que la circuncisión se convierte en parte del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y más adelante, en Apocalipsis 7, vamos a encontrar que antes de que empiecen todos los juicios sobre la tierra, y lo vamos a leer ahorita en Apocalipsis 7, Dios viene y va a sellar a sus escogidos. Y entonces dice Apocalipsis 7:1, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Ese es otro tema también muy interesante, porque en otros pasajes habla que el mar entregará a sus muertos, pero creo que no se refiere al mar como nosotros lo conocemos, sino que creo que el mar en sí mismo encierra muchos misterios. De hecho, a veces se habla que el espacio ha sido más explorado que el mismo mar. Hay grandes abismos en el mar donde no hay equipos que puedan llegar porque la presión del agua y atmosférica encima termina destruyendo los submarinos. Pero aquí habla también del mar, ni sobre ningún árbol. Dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Esto es bien interesante, ahí van a ver por qué. Y tenía el sello del Dios vivo. Miren que este ángel que está apareciendo también trae un sello de parte de Dios. Y viene de donde sale el sol. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí habla entonces de otro sello, pero que también viene de parte de Dios y que pone Dios a todos sus escogidos. Y bueno, no solo escogidos, sino que acá dice específicamente a los siervos de nuestro Dios, dice. Antes de que empiecen los juicios de la tribulación y la gran tribulación, Dios va a sellar a un grupo de siervos que se van a encargar de llevar el mensaje final. Ya hablamos un poco también de los 2 testigos que menciona la Biblia en Apocalipsis, que vienen con poder, vienen con señales y que van a estar guardados hasta el momento en que van a ser muertos en la ciudad de Jerusalén. Y luego viene y dice, yo oí el número de los sellados, 144,000. Ahora les decía que me llamaba la atención porque cuando el ángel aparece, que es un ángel que trae un sello de Dios, y viene también para sellar a los siervos de Dios, dice que subía de donde sale el sol. Y en Malaquías 4:2 lo vamos a buscar, es un texto muy lindo. Hoy no pudo estar Nani con nosotros porque se encuentra de viaje. Pero dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y esto lo podríamos asociar al pasaje de Apocalipsis, donde veíamos, porque el ángel viene con un sello de Dios, de donde sale el sol, a sellar a otros siervos de Dios. Y luego en Apocalipsis 22:4 vemos ya el final de los tiempos, donde hay un cielo nuevo, una tierra nueva,
y menciona desde el verso 3 de Apocalipsis 22, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pero miren el 4, dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahí vemos nuevamente otro sello que viene de parte de Dios. Ahora, me llama la atención que en Efesios 1:13, quiero que lo busquen también, por favor, lo vamos a buscar acá rápido. Efesios 1:13 dice, en él también, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos habla de otro sello, pero que también viene de parte de Dios y es a través de su Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora miremos el 4:30, también de ahí de Efesios, Efesios 4:30. Y en el 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quiero que miremos un último, que es segunda de Colosenses 1:22. Bueno, un último relacionado a esto, porque aún nos faltan varios versículos, pero dice, en su cuerpo, leamos desde el 21 mejor, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de él. Creo que copié mal el versículo, pero habla nuevamente de ese sello que pone Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora aquí viene algo interesante y es que eso quiere decir que el sello de Dios puede ser tanto una marca física como una marca espiritual. Se me olvidó leer un pasaje que está en Deuteronomio, creo yo, no recuerdo el pasaje, pero donde habla acerca de los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes tenían una lámina de oro con un sello que decía santidad a Jehová y lo tenían puesto en el efod que utilizaban en la cabeza. Y ese es un asunto muy importante, lo van a ver en un momento, porque ahí era un sello físico que venía Dios y ponía. Pero ahora en el Nuevo Testamento leímos algunos pasajes donde vemos que hay un sello espiritual que Dios también ha puesto y que no necesariamente es un sello visible. Entonces el enemigo, como trata de imitar todo, y ahora vamos a regresar a Apocalipsis 13, para ir ya desarrollando esto de la marca de la bestia, él va a tratar de imitar lo mismo que hace Dios. Ya hemos visto que Dios mandó a su Hijo como un Mesías o un Salvador, como un Cristo, que es decir, un ungido. Lo vimos ya en los estudios anteriores. Ahora el diablo, que Dios lo reprenda, va a enviar también a un anticristo. Y entonces en el versículo 1 de Apocalipsis 3 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora esto me llamó mucho la atención porque cuando empezamos a tratar de ver, hablábamos que Apocalipsis está escrito en clave, pero si vemos que el enemigo lo imita todo, y aquí en esta bestia, que algunas veces se ha pensado que puede ser una bestia física, como un monstruo que surja de algún abismo, pero también podríamos ver que es una bestia que podría estar conformada por un conglomerado organizacional o por una gran organización que opere a nivel mundial. Porque veíamos, y lo hemos dicho anteriormente, que hay empresas hoy en día que son grandes corporaciones y que tienen diferentes filiales
y que al final se podrían asemejar a un monstruo de organización. Entonces, esta organización que vemos aquí como una bestia, dice, tiene 7 cabezas, 10 cuernos. ¿A qué se referirá cuando habla de esas cabezas? ¿Quiénes serán esos cuernos? ¿Quiénes serán esas diademas? Podríamos especular mucho al respecto y de hecho muchos se han atrevido a hablar. Yo en este momento no quisiera atreverme a hablar como hablábamos de la revelación. La revelación es progresiva, va poco a poco. Y dice también un pasaje, en tu luz veremos la luz. Pero lo que sí me llama la atención, y tomando como referencia lo que ya mencionábamos de que el enemigo imita las cosas de Dios, dice que en las diademas, dice, tenía en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, ¿no les parece esto muy similar a lo que veíamos con los sacerdotes de Dios? Porque también en las cabezas tenían un nombre, pero no era blasfemo, sino que era un nombre que decía santidad a Jehová. Pero acá el nombre es un nombre de blasfemia. Entonces, podríamos deducir un poco acá que esta primera bestia de la cual habla Apocalipsis 13 podría estarse refiriendo a una organización religiosa mundial, porque dice que si el enemigo trata de imitar todo y los sacerdotes de Dios tienen nombres en su cabeza, y aquí estos también tienen sobre sus cabezas nombres blasfemos, podríamos estar ante una organización religiosa que no necesariamente se refiere a una religión en particular, sino que se refiere a un conglomerado que hoy en día lo hemos estado viendo también, donde dicen, bueno, si creemos en el mismo Dios, no importa de qué religión seas, ven y únete a nosotros. Y ha empezado a surgir un movimiento mundial denominado ecumenismo, que trata de unir a todas las personas bajo una misma religión. Pero dice la Biblia en otro pasaje, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dice, no pueden caminar dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Y creo que nosotros muchas veces no nos podríamos poner de acuerdo con muchas de las religiones que existen hoy en el mundo, porque aunque tienen algunas cosas que tal vez en algún momento podamos compartir, tienen otras que son contrarias a la sana doctrina y de las cuales aún el apóstol Pablo escribió y dijo, porque si aún yo, dijo el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, vengo, no dice, si aún yo o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema, dice. Pero eso es parte del movimiento final de este mundo y que lo podríamos ver aquí relacionado en la primera bestia. Otra cosa que me llama la atención es que en el final de los tiempos hay muchas mezclas. Dice la Biblia que Dios aborrece las mezclas. Por ejemplo, vemos en Génesis 6 que empezaron a haber mezclas genéticas humanas, porque dice que viendo los hijos de Dios que no eran humanos, que las hijas de los hombres eran hermosas, vinieron y tomaron mujeres para sí, y de esas relaciones nacieron los gigantes y nacieron otra estirpe que se les denominó Giborim, que dice que fueron los hombres de renombre de antaño. Entonces allí empezaron a haber mezclas genéticas humanas. Y luego en Judas dice que a los ángeles que no guardaron su señorío, dice, que no guardaron el cuerpo celeste que les habían dado, Dios los ha reservado en prisiones eternas. Y hay otro pasaje también donde habla que dentro de las vestiduras de los sacerdotes no debían haber mezclas en las ropas interiores para oficiar delante de él. Entonces Dios abomina las mezclas, pero en el final de los tiempos veíamos que en la estatua de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, el último imperio, los pies de barro con hierro, es una mezcla entre fuerza y fragilidad. Y aquí en esta bestia luego volvemos a ver que dice era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Vemos nuevamente
un conglomerado, una bestia que es una mezcla. Pero miren qué interesante porque dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora esto nos recuerda la tentación de Jesús en el monte. Dice la Biblia que él fue llevado al desierto para, para un tiempo de ayuno y de oración y de búsqueda. Pero cuando se habían cumplido los 40 días, se apareció Satanás delante de él para tentarlo. Pero en una de las tentaciones que le hizo, dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se recuerdan aquellos apóstoles de Jesús cuando van entrando a aquel templo en Jerusalén y aquel paralítico les pide una limosna? Y ellos se detienen y le dicen, mira, dinero no llevo, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y en ese momento caminó. Entonces, ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. De igual forma, Satanás, el diablo, no puede dar lo que no tiene. Y aquí mismo en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que cuando habla de este dragón, dice la serpiente antigua, que también es diablo, el dragón o Satanás. Menciona todos los nombres como para que nosotros podamos encontrar las claves. Entonces vemos aquí que este dragón, que se refiere a la serpiente antigua también, que engañó a Eva, que es el diablo, el adversario y que también es Satanás, le da toda esa autoridad, la autoridad que en algún momento le ofreció al verdadero Mesías o al verdadero Cristo, ahora la transfiere a este conglomerado bestial, si lo pudiéramos llamar así, que está relacionado con algo religioso por esas marcas blasfemas que llevan en la frente. Y miren qué interesante, porque dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy en día, con lo que estamos viviendo con esta pandemia mundial, vemos la economía del mundo estar tambaleando. Realmente vemos que la economía mundial se ha afectado. Estaba leyendo esta semana que decían que China se convirtió ya en la primera potencia del mundo por arriba de Estados Unidos. No sé qué tan cierto sea, pero eso podría significar también que esa organización en algún momento podría tener una herida de muerte que podría estar relacionada ya sea con algo de salud o podría estar relacionada con algo económico. Pero dice que de esa herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de esa bestia. Y eso es muy interesante porque una de las cosas que va a hacer el anticristo, y lo veíamos la semana pasada, es de que va a venir a traer un mensaje de paz, a traer unificación, a traer una esperanza para todo el mundo. Hace años contaba el evangelista G. Ávila que él había escuchado una noticia donde en un conglomerado muy famoso de países se paró una persona y dijo, necesitamos a alguien que nos guíe. No importa si viene de parte de Dios o del diablo. Imagínense qué tremendo, porque el mundo busca una solución, no importa de dónde venga. Por eso nosotros vemos y hemos escuchado también que a veces hay pactos que se hacen satánicos, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero con tal de obtener un beneficio económico. Pero dice la Biblia, ¿qué ganar el hombre si ganare todo el mundo? Dice, y perdiere su alma. Y dice en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Imagínense, acaban de ver a esa bestia herida de muerte, levantarse y continuar adelante.
empezaron a adorarlos y adoraron también al que le había dado la autoridad. Y dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, dice. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto me gustó mucho porque en los estudios anteriores nos escribía Andrés Rodas y decía, cuando se refiere a tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, ¿se referirá a 3 años y medio? O cuando habla de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, son los 7 años que están relacionados con las semanas de Daniel. Esos 7 años podría ser la semana 70, está relacionado. Y aquí vemos otra clave en este capítulo 13 de Apocalipsis, porque cuando nosotros dividimos 42 dentro de 12, nos da 3.5. Es decir, 3 años y medio de tribulación. Y en el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí vemos nuevamente lo que menciona Daniel cuando habla de la desolación que se sentará en el templo de Dios en Israel. La abominación desoladora, dice la Biblia, que vuelve a mencionar Jesús en Mateo 24. Pero miren el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está lo que mencionábamos también cuando dice, le habla el Señor a Juan y le dice, ¿quiénes son estos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Y él dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y dice la Biblia que eran multitudes. Entonces aquí lo vuelve a confirmar en el versículo 7 de Apocalipsis 13. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí vemos una unificación de un imperio o de un gobierno mundial. Y la adoración de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Perdón, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos. Aquí hablan nuevamente de la elección que hay de parte de Dios y que por eso en otros pasajes de la Biblia menciona y dice que hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo, dice. Y aún más menciona que Él preparó buenas obras de antemano, dice, para que nosotros anduviéramos en ellas. Y en el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Y se recuerdan lo que hablábamos de las parábolas, que el Señor les dice, les voy a hablar en parábola para que viendo no vean y oyendo no oigan, no sea que se salven. Pero aún sus mismos discípulos no entendían y Él los había escogido. Pero ellos se acercaron después en privado y les pidieron una explicación. Entonces eso quiere decir que aunque en algún momento muchas cosas de la revelación apocalíptica o la revelación bíblica en general nosotros no la entendamos, podemos pedirle a Dios esa sabiduría para poder entenderla. De hecho, el apóstol Pablo menciona constantemente que ora para que nuestros sentidos sean abiertos y podamos entender. En un pasaje habla de la famosa cuadridimensión de Dios, donde habla de 4 dimensiones, donde dice la altura, la anchura, la profundidad, y menciona otra dimensión más del amor de Dios, pero esa es a través de revelación. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Se recuerdan que en el 5.º sello hay un grupo de mártires en la fe que está clamando y está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Y el Señor les dice, espérenme un momento. Como diría Chespirito, ¿verdad? En sus cierres, espérame tantito. Pero todavía falta que se complete el número de los que habrán de morir por causa del Evangelio. Ya vimos que esos son
todos los que se quedaron en la gran tribulación y en la tribulación por no haberse consagrado en este tiempo pretribulacionario. Y en el verso 11 aparece una segunda bestia. Miren cómo van los niveles de autoridad. Está el dragón, ya vimos quién es, lo pasa a la primera bestia, que es una organización que está relacionado con algo religioso por esa llamada que hace a las vestiduras de los sacerdotes. Y ahora aparece otra bestia. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí creo que estamos ante la aparición del anticristo en la tierra, porque él se va a aparecer, dice la Biblia, que aún Satanás se puede vestir como ángel de luz. Por eso nosotros, dentro de los dones que Dios dejó a través de su Espíritu Santo, dice que está el don de discernimiento de espíritus. Y en otro pasaje dice, probad los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Si algún espíritu, dice, confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, que Dios hecho carne vino a nosotros, ese es de Dios. Pero si no lo confiesa, es del anticristo, dice. Entonces ahí nos da algunas claves. Entonces menciona acá, perdonen que se me... Y dice, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad, en el versículo 12 del capítulo 13, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Miren cómo empieza el movimiento, un movimiento mundial de unir religiones relacionado a algo religioso, que le ha sido dada un gobierno, una autoridad de parte de Satanás, que también se la ofreció a Jesús. Y ahora esa misma autoridad se la trasladan a esta segunda bestia. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Miren cómo entre ellos todos se rinden honor. Y dice, cuya herida mortal fue sanada, versículo 13 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y aquí empieza, y dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí hay otro punto interesante, porque en 2 de Timoteo 3 nosotros vemos cuando empieza a hablar también del final de los tiempos, pero dice que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, va a haber un movimiento final de oposición donde se van a oponer imitando las cosas de Dios a través de señales. Dice que llegó Moisés delante de la corte de Faraón y tiró la vara al suelo para que se convirtiera en serpiente. Y Faraón dijo, ese truco aquí también no lo sabemos, y llamó a sus magos y llamó a Janes y Jambres, porque dice la tradición judía que esos eran los nombres que les asignaban a estos personajes. Y dijeron, miren, aquí está Moisés haciendo el truco de la serpiente. Demuéstrenle ustedes que nosotros también podemos. Entonces hemos hablado anteriormente que el evangelio de Cristo es un evangelio de poder, porque dice Pablo, yo me propuse ir a ustedes no solo con palabra, sino con demostración del poder de Dios. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y vemos milagros, vemos prodigios, vemos traslados horizontales, vemos traslados verticales, vemos sobrenaturalidad en el evangelio de Cristo. Pero entonces ahora aparece la imitación y también viene con sobrenaturalidad. Por eso hablábamos que cómo vamos a reconocer. Y fue una de las preguntas que le hicieron a Jesús. ¿Y cómo vamos a reconocer a los verdaderos de los falsos? Y él les dijo, por sus frutos los conoceréis.
Porque miren tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Y aún en el medio religioso, se recuerdan que Jesús habló de los fariseos y les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque decir las cosas es muy fácil. Por eso aún el apóstol Pablo decía, yo por eso de esta manera corro, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Porque todos estamos en un cuerpo de pecado, expuestos a tentación, donde Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y en otro pasaje dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros está expuesto a caer. Y de hecho, caemos constantemente. Muchas veces estamos tropezando, estamos cayendo y a veces nos sucede como aquella canción famosa del mundo que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. Es una canción ya muy clásica, pero que dice una gran verdad. Muchas veces nosotros estamos luchando con áreas de nuestra vida que nos toca, como la historia de Naamán. ¿Se recuerdan de Naamán, aquel general del ejército que llegó delante del profeta para ser sanado de su lepra? Y le dijo, sumérgete en el Jordán. Muy bien, ahorita me sumerjo una vez. No, le dice, sumérgete 7 veces. Y así nos sucede a nosotros. Entonces a veces nos toca sumergirnos una vez y otra vez y otra vez más. Y como decía aún mi primo, y va de nuez otra vez, decía él, para decirlo en verso. Entonces, eso nos habla, perdonen que se me perdió acá el versículo, eso nos habla de que estamos expuestos y que por lo mismo debemos cuidar nuestro caminar todos los días. Y como dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Y que Dios nos ayude, como decía Pablo, a que ninguno de nosotros se pierda. Y entonces con todas estas señales va a traer engaño. Ahí vemos nuevamente la operación de engaño del final de los tiempos. Si algo está marcando el final de los tiempos, es el engaño. Aún lo vemos a nivel mundial con las famosas fake news. ¿Qué son las fake news? Son engaño. Tratan de traer confusión. Es ese mismo espíritu anticristiano para acabar con la verdad, con la verdadera verdad. Y lo que sucede con todas estas mentiras o noticias falsas es que aunque muchas veces no las creemos, pero dejan sembrada una duda en el corazón. Y esa duda puede causar estragos. Y entonces llegamos al versículo 16. Bueno, quiero ver. Dice el 14, dice, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, dice. Y se le concedió dar aliento a la imagen. Miren qué tremendo, de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Aquí voy a mencionar algo muy interesante, y es de que hoy en día en nuestros teléfonos inteligentes, que la mayoría de las personas están utilizando hoy un teléfono inteligente, ya sea Android o ya sea iPhone, hay un asistente virtual. Y este asistente virtual muchas veces nosotros le preguntamos y le decimos, fulanito o fulanita, dime tal cosa. Y nos responde. Les estoy hablando de Siri, les estoy hablando del asistente de Google, les estoy hablando de Alexa, asistentes virtuales. Pero miren qué tremendo, porque aquí la bestia se convierte en una imagen y esa imagen toma vida. Y no solo toma vida,
sino que también, habla. Quiero ver. Y entonces vemos ahora una red mundial que conecta ya no solo personas, sino que vemos algunas aplicaciones modernas que aparecen, una, una tendencia muy reciente que se conoce como Internet de las Cosas, que dice que, por ejemplo, una máquina que despacha refrescos embotellados tiene un chip o un chip de teléfono con conexión a Internet. Y entonces esta máquina se ha vuelto tan inteligente que cuando le queda poco inventario, saca su pedido y lo envía a una central para que vuelvan a resurtirla. Eso es el Internet de las cosas. El 5G ya no es una tecnología que dice que ha sido pensada en personas. El 4G fue hecho para la gente y el 5G dice que fue hecho para las máquinas. Y entonces las máquinas empiezan a tomar vida. Podemos interactuar con estos asistentes, les podemos hacer preguntas, nos pueden responder. Y si alguno de ustedes vio la película de Yo Robot, recordarán que le hacía algunas preguntas y le decía, plantea de forma diferente la pregunta. Y entonces esto lo podríamos relacionar un poco con esa imagen de la bestia que también cobra vida. Porque ahora las cosas están cobrando vida, por así decirlo. Las máquinas se mandan solas. Por ejemplo, ahora hay unos robots pequeños que solitos se conectan y se van a barrer toda la casa o un ambiente y no tenemos que hacer nada. Robots que arman a otros robots. Entonces vemos cómo la palabra se está cumpliendo y estamos ante los últimos tiempos. Y podríamos aún más hablar aquí acerca de Machine Learning, que ya lo mencionamos un poco, que el Machine Learning se refiere a cómo una máquina aprende a través de la interacción con una persona. Y les decía que lo hemos visto en nuestro teléfono, lo andamos todo el tiempo. Los que tienen un teléfono Android o un teléfono iPhone y abren su aplicación de Google y uno empieza a responder un correo desde el teléfono y el mismo programa de Google le va sugiriendo palabras de respuesta. ¿Cómo aprendió las palabras? ¿Cómo aprendió cómo responder? Las máquinas están aprendiendo a través de la interacción con los humanos. Y dice en el versículo 18, y hace que a todos, y aquí se pone más interesante, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Miren qué interesante, porque si algo hemos visto con esta pandemia mundial del coronavirus hoy en día, es que hoy se acabaron las clases sociales. Ya no es aquello de que, esto solo le da a los ricos, o esto solo le da a los pobres. Esto no respeta estrato social, tampoco respeta credos de ninguna parte. Ha venido a unir a todos bajo una misma amenaza. Y entonces dice que a todos esta bestia hace que se les dé una marca. Así como Dios marca a sus escogidos, nos ha marcado a nosotros con el sello del Espíritu Santo, marcó a Caín para que no lo mataran. Ahora viene él y lo imita y marca a todos. Entonces, aquí podríamos, dice, en la mano derecha o en la frente. Y la mano derecha nos habla de obras. La frente nos habla de esta santidad, de esto que llevaban los sacerdotes cuando se ponían la marca en la frente que decía santidad a Jehová. Pero la marca que el mundo lleva hoy en la frente no es santidad a Jehová, sino que es pecado, sino que es astucia, sino que es fornicación, sino que es adulterio, sino que es engaño. Y el que es más engañador, el que es más avivado, es a veces el más admirado. Pero miren el versículo 17, dice, y que nadie
pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia. Miren, y dice la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Puede ser de dos clases. Miren qué interesante. Pero dice, nadie pueda comprar ni vender. Y fíjense que empezó a surgir un movimiento hace mucho tiempo, donde hoy en día no se puede vender un producto en un supermercado si no lleva una marca. Y es una marca que todos hemos visto, que es un código con muchas rayitas, el famoso código UPC o código EAN, pero es un código de barras. Nosotros vamos al supermercado y cualquier producto que nosotros tomemos tiene ese código, pasamos a la caja registradora y esa caja lee el código y ¡plic!, nos lo carga a nuestra cuenta. Y entonces, si un producto no tiene ese código de barras, no puede entrar en los grandes supermercados. Hace años mi tío Davis empezó a vender en supermercados y le pidieron como requisito que tenía que sacar su código de barras. Recuerdo también que me tocó a mí trabajar en una empresa donde cada nuevo producto que sacábamos teníamos que registrarle su código de barras también para entrar al supermercado. Pero esto hace que cada vez la plataforma ya está, pero que cada vez se vaya cerrando más, donde nadie pueda vender si no tiene esa marca. Pero también dice que nadie pueda comprar. Entonces la marca no solo va a servir para vender, sino también va a servir para comprar. Y fíjense que ahora es interesante porque, por ejemplo, en los documentos de identificación de cada país, por ejemplo, aquí yo tengo mi licencia de conducir y si ustedes ven, ahí le aparece un código, que también es como un código QR o un código de barras, que a veces si lo paran a uno en un puesto de registro, la policía viene un escáner y ¡pic!, escanea el código y tiene ahí todos los datos. Pues ahora sucede, y ha pasado con esta pandemia, que ya ni las tarjetas de crédito quieren recibir. Uno va y quiere pagar y le dicen, ay, pero no quiero tocar su tarjeta, no me hace usted favor de insertarla, para los que son tarjetas que se insertan. Entonces van surgiendo nuevas tecnologías y ahora hay una tecnología donde ya no hay que insertar la tarjeta con chip, sino solo acercarla. Y es una tarjeta de proximidad y ¡pic!, y ya cobra. Pero también hemos visto, y lo hemos visto ya en algunos países, y lo hemos visto también ya en algunos países, que en lugar de tener la tarjeta, han empezado a colocarse un chip. Y curiosamente ese chip se lo han colocado, en lugar de tener una tarjeta que lleve el chip, por ejemplo, acá como esta tarjeta, no sé si alcanzan a ver, ahí se alcanza a leer el chip que está acá. Pues en lugar de tener una tarjeta que tiene chip, a alguien se le ocurrió y dijo, ¿por qué no venimos y mejor ponemos el chip dentro de las personas? Así no les pueden robar su tarjeta, siempre van a andar con su tarjeta donde quiera que vayan, podemos reducir el riesgo de clonación de tarjetas. Y entonces ustedes pueden buscar hoy en YouTube, entrar, es algo que está al alcance de todos, y ver que en otros países hay personas que ya están haciendo pruebas, se insertan un chip, ese mismo chip como el de las tarjetas, y con eso pagan, con eso abren puertas, con eso hacen un montón de cosas que podrían hacer antes con una tarjeta, ahora lo hacen pasando la mano o leyéndoles la frente. ¿No les parece muy similar a lo que menciona la Biblia con esta marca de la bestia? Entonces vemos que la plataforma ya está, dice, nadie puede vender ni comprar sino el que tiene el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora aquí me llamó la atención otra cosa también, y es de que cuando habla de esa marca o esa señal, es como un sello. Dios
a los suyos les pone un sello, les puso un sello a través de su Espíritu Santo. Pero ahora aquí habla de un sello mundial anticristiano que también va a surgir. Y fíjense que este es el documento de identificación de Guatemala, que se conoce como DPI. Pero en este documento también hay un chip. Ahora eso no es lo interesante. Lo más interesante es que en esta pandemia vinieron y a un grupo de personas, esto no era una tarjeta de crédito, este era un documento de identificación. Pero vinieron y a un grupo de personas que el gobierno les está dando una ayuda económica, les están depositando su dinero en su DPI, en este chip. Entonces quiere decir que el chip se está volviendo universal. Ahora, no solo eso es interesante, sino que también antes uno iba y sacaba un pasaporte y el pasaporte tenía un número. La licencia tenía otro número. La cédula tenía otro número. Pero ahora en el DPI se creó un código único de identificación donde ya sea licencia, ya sea pasaporte, ya sea DPI, todo está reunido en un único número de identificación. Entonces quiere decir que todo esto que la Biblia habla y que mencionó hace mucho tiempo, podríamos decir que ya lo estamos viviendo en parte en estos tiempos. Entonces dice, menciona el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y con esto voy a ir terminando ya el tema del día de hoy. Porque en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, dice. El que tiene, bueno, hagamos una pausa. ¿De qué sabiduría habla? Dice que la sabiduría de Dios menciona, leámoslo mejor, porque está en... Les quiero leer este versículo. En Santiago me parece que está. Santiago 1. Santiago 1:2. Y miren qué dice Santiago 1:2. Dice, hermanos, quiero ver. En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Miren lo que estaba mencionando Apocalipsis 13. Dice, aquí hay sabiduría. Entonces, si nosotros no tenemos sabiduría, y es lo que menciona aquí Santiago, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y miren, y no dice, el cual les va a dar ahí su poquito de sabiduría. Sino miren lo que dice este versículo de Santiago, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Pero que pida con fe, dice, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El propósito del Evangelio es el amor, nacido de un corazón puro y de una fe no fingida. Y dice en el versículo, quiero ver, pero habla que la sabiduría de Dios es humilde. Se los voy a dejar en la descripción del video para no atrasarlo más, pero nos está hablando de una sabiduría que no es como la sabiduría del mundo, sino que es una sabiduría que es la que habla todo el libro de Proverbios, que está oculta en la Biblia, que nosotros podemos pedir a Dios. Y entonces dice, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Esto es profundo, de veras, porque el número es porque es el número de un hombre. En la versión de las Américas dice, porque es número de hombre. Y su número es 666.
y ahí aparece la marca de la bestia, que hasta canciones se han hecho, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía un compañero de estudios que se ponía a escuchar una canción que se llamaba así, La marca de la bestia 666. Pero quiero cerrar ahora con segunda de Timoteo 3:1. Quiero que vayamos a segunda de Timoteo 3:1 y esto ya lo vimos en otro video que está en mi canal de Palabras de Vida en YouTube, que los invito a ver, donde habla del carácter de los hombres en el final de los tiempos. Y me gusta mucho porque aquí empieza el apóstol Pablo a hacer una advertencia del final de los tiempos. A veces hemos visto películas donde yo he hablado, por ejemplo, de Volver al Futuro, donde el protagonista le deja una carta al doctor en su chaqueta para advertirle que en el futuro lo iban a ametrallar. Pero al darle una advertencia, podría evitar que lo mataran. Y aquí el apóstol Pablo dice, está haciendo ese tipo de advertencia. Dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y empieza a dar un listado, y lo voy a leer rápido ya para finalizar, porque no me quiero extender del tiempo, de la hora, pero dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, miren la primera característica, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Saben qué es lo interesante? Que da 18 características del carácter de los hombres en el final de los tiempos. Y dice, debes saber esto, que en el final de los tiempos vendrán tiempos difíciles porque los hombres, y empieza a dar el listado, y en Apocalipsis 13 veíamos que dice, porque es número de hombre. Y entonces vemos 6 características, 6 características, 6 características. Vemos el 666, no como una marca. Ya vimos que hay un movimiento mundial donde ya hay marcas de chip, está el código de barras, hay chips que están poniéndose subcutáneamente. Puede ser que en algún momento quieran ponerle a todos una marca para comprar, para identificarlo, etcétera. Bueno, esa identificación ya existe. Pero así como el sello del Espíritu Santo no se ve hoy en día sobre nosotros, porque yo puedo ver a mis hermanos de la Iglesia de Cristo en todo el mundo y verlos y decir, bueno, y quiero ver dónde está el sello del Espíritu Santo que menciona la Biblia. Y le busco por la frente, le busco en las manos y no veo ese sello, porque no es un sello físico, sino que es un sello espiritual. Y de igual forma aquí en segunda de Timoteo, estas características de los hombres en el final de los tiempos es un sello anticristiano del 666. Y les decía que yo una vez me asusté cuando leí una de las primeras veces ese pasaje, porque yo dije, Dios mío, dije yo, varias características de las que menciona ahí, yo las tengo en mi corazón. Pero por eso viene la misericordia de Dios, porque está en nosotros disponernos. Y dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer, pero no va a ser en nosotros el santificarnos. Y eso lo menciona la palabra. Y si ustedes escuchan nuevamente el video de la semana pasada, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que no nos vamos a santificar nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos vamos a consagrar, vamos a buscar, vamos a rendir nuestras áreas. Pero el que nos va a santificar va a ser Dios. Ha sido para mí una bendición compartir con todos ustedes. Quiero mandarles, hoy que estoy conectado aquí directo en vivo, puedo ver algunas personas. Le mando un cordial saludo a Gloria Ochoa,
a Nani Santisteban, que no se pudo conectar, pero nos está viendo, a Gali hasta México, un cordial saludo Gali, a la Beba, le decimos nosotros a María Cecilia, un fuerte abrazo, Bebita, y saludos a toda tu familia, gracias por acompañarnos y también a todos los que yo sé que aunque en algún momento no escriben, pero que después nos reportan que han visto este video o lo van a ver después en la grabación que queda. Les amamos mucho en el amor de Dios y es una bendición para nosotros seguir compartiendo estos temas con todos ustedes. Dios les bendiga y espero que nos sigamos viendo la próxima semana, primeramente Dios. Preguntaban ahí, ¿cuál será el tema de la próxima semana? Creo que la próxima semana estaremos hablando un poco más acerca de los sellos, de las trompetas y de cómo empieza el desarrollo de los juicios en el final de los tiempos. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Bravo. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.